Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Eric Méndez y les doy un cordial saludo y espero que hoy tengan un buen día. Hoy voy a practicar un poco sobre pintar piel, ¿sí? Cómo hago este ejercicio y pues quiero hablar un poquito mientras ustedes van trabajando de algunas cosas que he visto y que me han parecido muy interesantes para nosotros, el nicho de artistas, porque pues también necesitamos un poco de estos elementos o ingredientes que son como por ejemplo el crecimiento personal, la autoestima, la disciplina y sobre todo nosotros como por ejemplo vendemos nuestro servicio o el arte, sí, cómo nosotros ofrecemos esos servicios y cuánto cobramos por ello, que me parece que es un tema interesante. Mientras voy hablando, voy trabajando y quiero que ustedes también hagan lo mismo, cojan su material y mientras me van escuchando o van viendo, pues la idea es que ustedes también practiquen. Bueno, quiero trabajar un poco lo que es este torso de esta persona que es asiática y voy a trabajar como paso a paso, ¿no? Algo así muy sencillito y la idea es que ustedes también hagan lo mismo. Bueno, vamos a colapsar. Yo en este momento, ¿qué les puedo contar sobre eso? Digamos, cuando uno, por ejemplo, trabaja en este campo, a veces necesitamos eh, comprender digamos, otras cosas que hacen que uno esté mucho más complementado en el campo del arte, ¿no? Entonces, a veces, cuando uno es joven, uno tiene mucha ansiedad de trabajar, de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que uno pues tenga un objetivo en la vida. Pero al transcurrir de los años, ¿sí? Uno se da cuenta que hay otras cosas que también son muy importantes, ¿no? Compartir con la familia, entender esos aspectos que lo llenan a uno como persona, ¿sí? Entonces a veces cuando uno se da cuenta de que el mundo no es lo que uno cree cuando uno es joven, ahí es cuando uno empieza uno como a deprimir, ¿no? A darse cuenta de la realidad, darse cuenta de tanta crueldad que hay en el planeta. Y, y eso es lo que hace que uno pues como que se quite esa venda y empiece uno como a ver la vida de otra forma, ¿no? Entonces, cuando yo mencionaba lo del crecimiento personal, me parece que es algo que todos tenemos que tener siempre presente, siempre. O sea, esto es algo que no tenemos que perder, o sea, digamos el objetivo hacia dónde vamos, ¿no? Porque pues uno no viene a este mundo o a este plano terrenal solamente a hacer dinero, ¿no? Uno viene como con otros objetivos, pero uno con el tiempo va descubriendo a qué viene, ¿sí? Y eso es lo más difícil, ¿saben? Por ejemplo, cuando yo era pequeño, pues yo tenía una visión muy diferente de la vida. eh, y con el pasar de los años, pues me fui dando cuenta de que, pues, entre más uno conoce las personas, uno como que más quiere a los animales, ¿no? Y es una realidad. O sea, el humano hace tanta maldad y ahorita con este tema del coronavirus, eh, la maldad existe, o sea, persiste, perdón, ¿sí? Sigue ahí, o sea, latente, no cambia nada, la gente no respeta, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero realmente, ¿cuál es el objetivo de una persona
a este plano terrenal. Entonces, a veces me gusta mucho leer sobre crecimiento personal, que eso hace que como que uno comience a crecer también desde la parte interior. Y por ejemplo, me gusta Yokoi Kenji, me gusta mirar historias de personas que han llegado al éxito desde abajo, que nada ha sido tan fácil, ¿sí? Como uno cree, que uno todo lo quiere ya, para antier, ¿no? Y eso es algo normal. Pienso que eso es algo que es inevitable. O sea, o nosotros nos venden eso desde muy jóvenes, el dinero, que hay que progresar, que si uno a los 30 años no ha hecho nada, pues es un vagabundo, ¿no? Una persona que no ha hecho nada en la vida. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas y cuando uno está en este campo, es cuando uno más tiene que enfocarse a estudiar, ¿no? A analizar, a percibir, bueno, qué estoy haciendo acá, hacia dónde voy, cuáles son mis objetivos, para qué estudio lo que estudio, para qué dibujo, cuál es el objetivo al final, o sea, qué es lo que realmente nos une como humanidad. Entonces, son cosas que uno con el tiempo va como aprendiendo, ¿no? Va uno entendiendo, bueno, estoy acá, pero pues aún no sé qué quiero hacer acá, ¿sí? O sea, y suena, a veces son las preguntas muy estúpidas para algunos, pero realmente ni siquiera saben hacia dónde van. ¿M? Entonces uno ve en las redes sociales que la gente toma foticos y muestran siempre felicidad y que todo está bien, ¿sí? Pero cuando uno se da cuenta, eso no existe, ¿sí? O sea, hay momentos de felicidad, pero son momentos que uno tiene que ser reservado, o sea, mientras hay gente que muestra felicidad, lo más triste que en el otro lado del planeta, pues hay tristeza, hay dolor. Entonces, a veces compartir esa felicidad todo el tiempo se vuelve como muy, sí, la gente es muy doble moral. Entonces, hay muchos libros de crecimiento personal, hay muchas cosas en las que, o sea, para mí la lectura ha sido como lo mejor, ¿sí? Eh, porque uno comienza como a disipar esa crisis existencial, lo diría yo. Porque créame, hay gente que está en este mundo y no tienen ni idea que están. O sea, y entre más uno conoce los problemas del planeta, uno como que más se deprime, ¿saben? Pues no sé, al yo ser docente, me he dado cuenta de muchas cosas, ¿sí? Me he dado cuenta de muchos jóvenes tienen sueños como los tengo yo, pero todo está enfocado hacia el dinero, el dinero, el dinero. Pero, pero realmente ese es o sea, el objetivo de la vida, ese es todo, ¿sí? Realmente eso es lo que, o sea, nuestra misión de pasar por acá, en esta vida. Entonces, cuando mi papá falleció en el 2015, que fue un momento como bastante, pues duro, obviamente, pero ahí también comprendí que fue una transformación hacia otras cosas, ¿sí? Fue una evolución, un crecimiento, eh, maduré en muchos aspectos, porque cuando uno tiene los papás, pues todo es chévere, a veces no los valoramos, a veces peleamos con ellos, pero yo pienso que los padres a veces quieren lo mejor para uno. Y a veces en nuestro campo, en el dibujo, ellos se preocupan y eso es normal, ¿sí? Porque pues ellos piensan, bueno,
El día que yo me vaya, ¿qué? Mi chino, ¿qué va a hacer? ¿No? Y desde cualquier país que me estés viendo, es lo mismo. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, quieren verlos crecer, quieren verlos como, ¿sí? Realizados. Pero lo que hay que entender, o lo que en mi humilde opinión he comprendido, a veces todo pasa por algo, todo pasa por algo. Mi papá falleció y fue para mí, tras de un golpe bastante fuerte, pero al mismo tiempo fue como una mejora en cuestión de mi dibujo, porque yo en esa época trabajaba en una agencia, ¿sí? y, y fue una transformación total. O sea, me dediqué a lo mío, freelance, comencé a estudiar más, me adentré al campo de la docencia, que ha sido algo muy chévere, ¿sí? Yo sé que no todo el mundo, eh, digamos, le gusta este tema de la docencia, pero cuando uno está en este campo de la ilustración o de las artes, uno al final, nosotros, no es que es una obligación, pero pienso que es un deber dejar como una huella, dejar como una especie de herencia a las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, porque uno no se lleva nada, ¿sí? O sea, uno puede irse con conocimiento y todo, pero uno no debe ser egoísta. Uno al final debe ayudar a los demás, ayudarlos a progresar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cada uno tratar de encontrar. O sea, muy bonito dibujar, muy bonito mostrar estos procesos, ¿sí? Darse uno a conocer. Ok, listo, chévere. ¿Y qué sigue? ¿Sí? O sea, por ahí escuchaba a Hassam, que es un comediante aquí en Colombia, y él, el hombre, su sueño era pues tener reconocimiento, tener un poco de popularidad. Listo, lo encontró, pero casi pierde a su familia, ¿sí? La esposa le dijo que, bueno, él le pidió el divorcio y el hombre quedó en shock, ¿sí? Y él habló que el día, bueno, un viejito, viejito, pero como una especie de moraleja, y es una realidad, o sea, tú puedes tener toda la plata del mundo, ¿sí? Y no quiero decir que la plata sea mala, no, para nada. Al contrario, la plata es un mecanismo y es el motor en el cual nosotros funcionamos, ¿no? Porque por eso compramos nuestros equipos, nuestros óleos, nuestras pinturas. Pero al final, tú puedes tener toda la plata del mundo. Eh, Tú ves esa gente que tiene muchísimo dinero, pero son vacías, ¿sí? Son gente que no tiene un hogar, no tiene una esposa que lo quiera realmente por lo que es, sino a veces es por dinero o por la fama. Y se vuelve una relación tóxica, ¿no? Porque no es algo que uno diga, wow, es puro, ¿sí? Como nuestros papás. Por ejemplo, mis papás, y creo que pues algunos, puede que no haya sido así porque todas las familias son muy diferentes. Pero digamos en mi caso, mi mamá pues tiene un problema, ¿sí? Un problema. Me reservo que tiene. Pero mi papá y mi mamá siempre estuvieron juntos para arriba y para abajo. Y, y hasta que mi papá falleció, mi mamá estuvo con él, ¿sí? Y hay familias que no, lastimosamente no pasa eso y la cuestión no es como que o sea, es porque quieran ser malos o el papá o los abandona o X, sino que también hay que mirar el trasfondo, ¿no? El más allá. Todas esas cosas son las que hacen que un artista em, sea ético. A veces su educación, a veces su entorno de su familia, a veces la situación económica, son los que forjan al artista. Ni siquiera es tanto el pintar, el tema técnico, sino también la esencia de su espiritualidad, de su entorno, ¿sí? Es lo que hace que la persona, o sea, eh, humilde
o sea soberbia, o bueno, sí, o sea, a veces hay que mirar como el exe de las cosas, ¿no? El punto exe. Eso, el punto exe es un tema informático, pero a eso voy, a esa analogía es lo que yo digo, o sea, uno a veces debe entender uno el como la matriz del por qué las personas se comportan y por qué son como son, ¿sí? Porque a veces yo no entiendo, hay canales en los que se guardan tanta vaina como si hubieran descubierto una mina de oro y que les da miedo compartir, digo, pero, o sea, no tiene sentido, o sea, no le veo sentido uno comportarse de esa forma, ¿sí? O sea, yo pienso que uno debe ayudar a la gente porque hay gente que realmente no tiene la forma de viajar al exterior, la forma de... Sí, o sea, se puede. Si tú te lo propones y tienes la voluntad, lo puedes hacer, independiente de la situación que estés. Pero todo es un proceso. Todo es cuestión de tener realmente una pasión, ¿sí? Bueno, seguimos acá ampliando mi tablita. Entonces, a eso voy, ¿sí? O sea, si ustedes ahorita están en un proceso de aprendizaje, de evolución, quieren entrar a la universidad, quieren ser como X artista, bueno, tantas cosas que uno, oh, ¿qué pasó acá? Sí, todo es un proceso, ¿sí? Y, y eviten tener rabia a otros compañeros, a otros artistas, al contrario, debemos apoyarnos más, debemos ser más humanos, ¿sí? Pero eso es lo que a veces uno le da como risa ver gente que, no sé, tiene la facilidad, tiene el papá, les ayudan, y eso lo veo a veces mucho en la universidad, ¿no? Les ayudan y a veces no valoran. Y hay gente que realmente tiene la voluntad y y no les han ayudado. Por ejemplo, en mi caso, mi papá no me pudo ayudar a pagar la universidad porque él tenía otras cosas y con el tema de mi mamá era imposible. Entonces, pero digamos, mi papá me inculcó mucho la lectura. Siempre me dijo antes de fallecer, siga en ese camino, que ahí va bien, ¿sí? Entonces, a veces uno debe aprender a escuchar más que hablar, ¿sí? Hay que escuchar, hay que filosofar, hay que valorar lo que tenemos alrededor, porque pues algún día no lo vamos a tener. No, si estamos en este momento, en unos años estaremos en otra situación y todo depende de cómo nosotros seamos o hemos como forjado ese futuro, ¿no? Entonces, no te hace mejor persona irte a otro país, no te hace mejor persona estudiar en la mejor universidad del mundo. Lo que te hace ser persona es entender de que todos somos iguales, somos humanos y pasamos por las mismas situaciones, lloramos, perdemos familiares, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso quería hablar un poco sobre crecimiento personal, porque más allá de pensar en el dinero, hay que pensar mucho es en el talento, en la riqueza que, o sea, que realmente tenemos todos, que es el dibujo, ¿no? Entonces, si tú lo tomas con mucha seriedad, si tú lo tomas con pasión y con amor, esa te vuelve como una vaca púrpura, o sea, tú eres esa vaca púrpura. Y eso lo vi en unos videos en YouTube que hablaban eso. Uno es una vaca púrpura y uno tiene que confiar en uno mismo, sin ser soberbio, sin demostrar que yo soy más que los demás, entonces que yo soy el artista no sé qué, que yo trabajo para X. Al final eso, tú estás enfermo en un hospital y de nada eso te sirve. ¿Sí? Entonces a veces cuando uno madura en eso y uno comprende que la vida tiene objetivos y uno es feliz con lo que tiene, ahí es donde uno puede ayudar a los demás. ¿Sí? Uno debe ser feliz con lo poco o con lo mucho que uno tiene. Entonces,
yo soy feliz pintando, ¿sí? Ahorita he cambiado mucho mi forma de trabajar. Ahorita viene cosas muy bacanas, ¿sí? Digamos una renovación total de mi portafolio ya dedicado con mi tiempo, ¿sí? Y eso es la diferencia de tutoriales con la mentoría, ¿sí? Ejemplo, porque uno ya le enseña al joven es temas de vida, ¿sí? Uno no solamente se enfoca en enseñarle lo técnico, sino también qué es lo que necesita para que la gente realmente valore tu trabajo, ¿sí? Ser uno ético, ser organizado, eh, ser, digamos, tener organización y ser cumplido, que son también pilares muy fundamentales para poder lograr eso, ¿no? Porque hay jóvenes que creen que con el talento ya la tienen, ya la lograron, y al contrario, es donde uno tiene que cuidarse porque, bueno, cuando uno tiene una cierta habilidad, uno debe ser muy, muy disciplinado, ¿sí? O sea, evitar mucho la procrastinación, ¿sí? Perder mucho el tiempo en otras vainas que no, nada que ver. Y eso es lo que mucha gente hace todo el tiempo, ¿no? Entonces, irse a tomar, que la farra, bueno, farra es como la fiesta, ¿sí? Cuando uno es joven, que vamos a la farra, que no está mal ir de vez en cuando, ¿sí? Pero hay que ser medidos, hay que realmente sacrificarse. La gente que ha llegado arriba ha sido por su esfuerzo, ¿sí? Su esfuerzo que ha sido, como he dicho, algo descomunal, ¿sí? O sea, nadie llega al éxito porque sí, o se ganan las cosas gratis, nada que ver. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, eso es lo que pienso que tenemos que comenzar a evaluar, comenzar a preguntarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Comenzar a filosofar, como decía un profesor, a filosofar un poco. Nadie tiene la verdad absoluta, simplemente cada uno tiene como opiniones diferentes, de acuerdo a las experiencias, pero nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? O sea, porque si para mí ha funcionado tales cosas, puede que para otras personas funcionen diferente. Entonces, no es como muy fácil decir, no, es que así es como yo lo digo, porque pues a veces la vida funciona de una manera muy distinta. Entonces, eso es, ¿sí? Bueno, acá lo que estoy haciendo es empezar de atrás hacia adelante, ¿no? Colores más oscuros y poco a poco voy aclarando, ¿sí? Eso es un tip que les doy. No empiecen de una vez con colores claros, sino primero empiecen con un color oscuro y de a poquito van subiendo la tonalidad, ¿listo? Colores así, no tan rosaditos, más bien como naranjas, ¿sí? Dependiendo del color de piel que estás trabajando. Bueno, entonces, bueno, uh, listo. Entonces, eso es un pilar importante para crecer como profesional. Entender de que hay cosas muy importantes que uno debe hacer, ¿sí? Como una especie de rituales. Uno tiene que salir, comenzar a observar el mundo, ¿sí? No quedarse tanto como en procrastinar, en perder el tiempo, en que conseguir la plata, y que, o sea, tú puedes tener una calidad de vida perfectamente de esto, como cualquier profesión. Lo que pasa es que tenemos una ideología o se ha dicho que la ilustración se muere uno de hambre. Lo que pasa es que cuando tú comienzas a ver el arte como si fuera un oficio para los demás,
Ahí es cuando a veces uno como que falla, ¿sabe? Nosotros como ilustradores tenemos que hacer proyectos para los demás, claro, pero también hay que pensar en nuestra identidad, ¿sí? En una huella, en, bueno, estoy haciendo esto y quiero hacer mi propia marca, como lo hizo Dalí, Picasso, Botero, Rembrandt, eh, bueno, un montón de artistas, porque se preocuparon en crear su propia pintura, ¿sí? Y no pensaba si le gustaba a los demás, sino era su huella. Entonces, por ejemplo, hay una artista que se llama Loish, si no estoy mal, es una chica famosa, y la chica lo que sube es su estilo, y la gente la contrata es por su estilo. Entonces la chica, aparte de ser ilustradora, tiene ese toque o ese pensamiento de las artes plásticas, de pensar en su obra, en pensar en una exposición. Entonces uno debe tener esos dos mundos conectados, ¿sí? Y no solamente producir y producir y producir y subir en redes sociales para tener como una aceptación. Al final, eso no debe ser el objetivo de un ilustrador. El objetivo de un ilustrador debe ser más sentirse bien por lo que hace, realmente sentirse, o sea, sentirse satisfecho de su trabajo, pero no pensar en ganar fama, sino tener prestigio. Y el prestigio no es como tienes que publicar todos los días porque es que de esa forma te vas a dar a conocer. Listo, eso se hace cuando uno empieza, ¿sí? Cuando uno apenas está colocando sus primeros peldaños, pero con el tiempo ya te cansas de eso, ¿sí? O sea, tú dices, ya no es, o sea, ya no me gusta esto, ya es desgastante porque ya uno deja de hacer lo que uno quiere, sino hacer para demostrarle a los demás qué, ¿sí? O sea, lo que tienes que demostrarte es a ti mismo. Tú eres o sea, el enemigo más grande que uno puede tener en esta vida es uno mismo, porque uno mismo es el que se perjudica. Uno mismo es el que dice, no, es que yo no puedo, es que soy una basura, ¿sí? Y esto es un tema brutal porque, o sea, todos hemos pasado por eso. Todos nos hemos sentido mal, nos cuestionamos qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, pero, pero como uno cae se vuelve a parar, ¿sí? A mí me gusta mucho hablar sobre estos temas, ¿sí? Espero que pues no se cansen o les incomode, sino al contrario, es como porque yo sé que hay chicos que de pronto con este tema de la pandemia se encuentran aburridos, y lo que yo pretendo es como motivarlos, ¿sí? De que hay que trabajar todos los días, pero no se afanen por estar publicando en las redes sociales, no tiene sentido, ¿para qué? O sea, te vas a desgastar, te vas a obsesionar con los likes, eso no te va a dar nada, ¿sí? O sea, eso al final, ¿qué? O sea, tener 200, 300 likes te va a dar la calidad de vida que tú necesitas. Lo único que puedes buscar con eso es ser popular, buscar contratos que a veces son malos, se pueden aprovechar de ti. Puedes encontrar algunas empresas que te puedan buscar, sí, puede ser, nadie dice que no, pero yo creo que es mucho más interesante que llegue una empresa a un cazatalento y cada pieza que tú subas sea una pieza espectacular, ¿sí? Yo a veces tengo trabajos así, feos, eh, porque sí, uno tampoco se las sabe todas, uno tampoco inició y ya todo era súper profesional, ¿no? Todo ha sido un proceso. Espere que llegó acá mi abuelita. Gracias, madre. Bueno, aquí hay un poquito de juguito. Entonces, por ejemplo, mi abuelita le gusta cuando estoy trabajando, haciendo mis cosas. Ella es muy bonita y le gusta darme de vez en cuando un juguito, ¿sí? Todos tenemos en cierta medida alguien que siempre está ahí apoyándonos, ¿no?
Entonces eso es lo que decía en cuanto a las redes sociales. A veces uno se afana tanto por darse a conocer, se afana uno tanto por, como si fuera un maratón, ¿no? Están en una competencia, estar ahí como que yo soy mejor que el otro. No, ese no debe ser el objetivo, ¿saben? Ahí lo que van a hacer es perder mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, eso, aclaramos un tris. Está muy clarito, ¿sí o no? Ahí. Entonces, todo eso se va aprendiendo con los años. Y, y digamos, ese tema de las redes sociales es supremamente preocupante. O sea, hoy en día, claro, es el crecimiento potencial de las redes sociales, pero tú no sabes hasta dónde te va a llevar eso. O sea, realmente tú no sabes hacia qué. Voy a guardar un momentico esta imagen allí. Eso, para poder dibujar un poquito más en grande. Eso. Epa. Entonces tú no sabes hacia dónde nos va a llevar esto, ¿saben? Entonces a veces todo el tiempo depender de las redes sociales no es tan bueno, no es tan positivo. A mí me gustaría que ustedes también se tomaran el tiempo y dijeran, bueno, yo pienso esto, Eric, me gustaría que hablaras sobre este tema, ¿qué opinas? Sí, porque a veces la gente se mete acá y solo quieren tutoriales y tutoriales y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Ok, pero les falta mucho el crecimiento personal, ¿sí? O sea, el crecimiento personal es lo que hace que tú puedas soportar situaciones, que tú puedas manejar la depresión, digamos, sentirte que no avanzas. Entonces ahí es donde entra el crecimiento personal, ¿no? Entender de que todo es un proceso, que nada se logra la noche a la mañana, que nadie es mejor que nadie, que sencillamente es cuestión de práctica, constancia, disciplina, ¿sí? Entonces, aquí a veces se evalúan a la persona es porque sabe mucho algo pero a veces ni siquiera es buena persona, ¿sí? Entonces, o no entiende a los jóvenes, a veces les exige tanto, hay profesores que exigen tanto, pero nunca han pasado por situaciones pesadas que uno diga, y no avanzan, ¿me entiende? Y ahí se quedaron. Entonces, como hay docentes espectaculares, yo tuve un profesor en el primer semestre en la maestría, es un duro en el tema de la acuarela, concept art, o sea, vino desde una parte de Brasil, no me acuerdo en ese momento de dónde, y el hombre fue el que me llevó a otro nivel a entender que a veces para ser bueno en algo hay que tomarse el tiempo, hay que estudiar muchísimo, ¿sí? Porque es que a veces cuando ustedes publican todo el tiempo, ustedes dejan como de estudiar, se preocupan más, es como por qué opinan los demás, pero no se preocupan por ustedes aprender. Entonces a veces esto ustedes lo necesitan, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me estoy enfocando a esta zona, como pueden ver, y ahí voy de a poquitos, ¿no? De a poquitos. Entonces, eso es, cuando un papá te dice, oiga, mijo, sea juicioso, no te quiere decir que seas, o sea, lo que no, lo que quiere decir es que no quiere que seas una persona sumisa, que te dejes de los demás, sino hay que luchar, hay que
hay que perseverar, hay que seguir adelante, porque a veces los papás quizás no pudieron lograr sus sueños por muchas situaciones, porque créeme, hay situaciones en las cuales es triplemente difícil salir adelante. Por ejemplo, eh, los papás cuando pasaron la Segunda Guerra Mundial o la gente que sobrevivió, ¿sí? A estos centros de concentración nazi. Dígame, dime tú, o sea, si no hubieran sobrevivido, ¿cree que pueden hacer algo en la vida? No. Por eso fue que, o sea, gracias había un personaje, se los voy a buscar, una película muy chévere, acá en Netflix, pero ya se las busco, pero me tomo un poquito de jugo. Pero les busco acá, a ver, nazis. Se llama La lista de Schindler. Se los voy a poner acá. La lista de Schindler. No sé si alcanzan a ver bien, pero así los encuentra. Listo, en Netflix, para los que tengan Netflix. La lista de Schindler. Se los voy a anotar acá. Por ejemplo, yo me vi la vez pasada esa película. Se los voy a anotar acá para que... Bueno, la lista de... Se escribe Schindler. Buenísima. O sea, dura como 3 horas, pero es muy, muy visceral. O sea, como él, al principio, los judíos eran sus trabajadores y todo era por dinero, pero cuando él veía cómo mataban a tanta gente inocente, mujeres, niños, madres, lo que él hizo fue, perdón, lo que él hizo fue contratar, digamos, o sea, dejó a un lado su fortuna, la invirtió en salvar vidas, salvó más o menos más de 1.000 personas, casi 2.000, podría yo decir, si no me fallan las cuentas, pero hizo un bien para la humanidad, o sea, y mucha gente le agradece, porque él era nazi, ¿no? Pero él era la excusa, era hacer armamento, ¿sí? Era municiones y una cantidad de cosas, pero era con el pretexto de poder ayudar a esta gente inocente, los sacaba de los centros de concentración nazi y, y les ayudaba, ¿no? Perdón. Entonces, obviamente, ese tipo de gente, eh, esa expectativa de vida no se sabía. ¿Será que se salvaban? Ni idea. Y usted, digamos, uno se siente afortunado porque uno está en una época, mi abuelita nació en esa época de la Segunda Guerra Mundial, y a mí me gusta mucho este tema de diesel punk, ¿no? De esa combinación entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vemos estilos como Mad Max, muy diesel punk, que tiene ese contexto como muy visceral, muy sucio, pero también con tecnología, ¿no? Pero no tan avanzada. Entonces, imagínense que nosotros tenemos todo, o sea, estamos en una época donde tenemos ciertas libertades, sí hay guerras, pero no era como en esa época. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer, ¿sí? Si esa gente en esa época salía adelante, hoy en día todos nosotros podemos hacer lo mismo. No hay excusas, no hay, o sea, no tengo la palabra para yo decir, no, es que hoy en día es más pesado. Pienso que antes era muy pesado porque esa gente realmente sí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo iban a salir adelante si estaban en una guerra? Los nazis se metían a las casas, les valía huevito, ¿no? Les valía huevo. ¿Y qué? La gente se tenía que aguantar, ¿sí? Porque Hitler quería tener una raza pura, ¿no? No creía en esa raza o en esa filosofía judía, ¿sí? Aquí a grandes rasgos, para no hablar de tanta historia. Y el hombre quería eso, una sola raza. Los japoneses también
como que ok, por eso pasó lo de Pearl Harbor. Y mire lo que les costó a los japoneses, ¿no? Dos bombas atómicas. ¿Y de qué les sirvió la guerra? De nada. Y por eso es que uno ve que hoy en día dice, pero, o sea, la gente todavía sigue con este tema de la guerra y ¿de qué les ha servido? De nada. Y esto lo que está pasando en la pandemia es el mejor ejemplo de que estamos en una guerra totalmente biológica. O sea, estamos graves, ¿sí? Y entonces, claro, una guerra biológica, no sé quién la desató, si los chinos, eh, te lo dejo que me puedas decir en los comentarios qué opinas, pero estamos mal, estamos mal porque, o sea, quieren reducir la población mundial. Están ahí, digamos, hablando mucho sobre esta tecnología 5G. Yo estoy trabajando con 5G, pero tranquilo, no tengo acá una antena gigantesca. No, simplemente tengo el internet 5G, pero pues es diferente, ¿no? Un poquito más rápida, pero así hablaban cuando salió la 4G, que iban a hacer cáncer, o sea, que iba a generar cáncer y una cantidad de vainas. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, eso es, muchachos. Eh, recuerden que yo hago tutoriales en el otro canal, el de Nuke Entertainment. Ahí tutoriales un poquito más puntuales, corticos, sin, ¿sí? Acá simplemente me gusta es hablar un poco, que ustedes disfruten de verme pintar y que ustedes también se motiven a trabajar, ¿sí? Es mi entrenamiento y sobre eso me gusta hablar un rato, ¿sí? Como hablemos un poco, cómo están el día de hoy, cosas así por el estilo. Entonces, hay un libro, hay un video que hablo sobre eso, creo que es el libro de cómo hacer concept art paso a paso, algo así. A ver si dijo la tarjetita aquí arribita. Bueno, aquí. Eh, y es un libro ilustrado de esa época de la Segunda Guerra Mundial, eh, de Edward Penkoff. Muy bueno. Que les voy a mostrar un poco, algo así por encimita. Y yo expuse en la universidad, en la maestría sobre este tema. La mayoría lo desconocía, no es algo que se ha conocido así como, ese libro es famoso porque desgraciadamente cuando hicieron este libro pues fueron, o sea, los experimentos fueron con judíos, no fue con personas que tuvieran un cierto permiso, como hoy en día que para hacer una autopsia, no, era totalmente ilegal, los abrían, miraban, o sea, y comenzaron a hacer ilustración de arterias, de venas. Y eso es triste, ¿no? O sea, sí dio una evolución en cuestión de tecnología, ¿sí? Y en avances en la ciencia, ¿sí? En la medicina. Pero realmente, o sea, ¿qué costó? Muertes, familias destruidas totalmente. Y hoy en día la gente que se salvó, pues no, o sea, uno que otro tienen familiares que estuvieron en ese proceso de autopsias y de ahí hicieron este libro. Mira que está Edward Perkoff. Es muy bueno, o sea, por ejemplo, para un médico, o sea, es todo un atlas, tienen varios volúmenes. Me conseguí este libro, no me pregunten cómo, pero ya les muestro un poco las ilustraciones.
Fíjense que acá en esta ilustración, aprovechando que estamos trabajando hoy un poco sobre anatomía, así hacían, o sea, cogían a la persona, si ustedes se dan cuenta, mire los ojos como están caídos y mire el realismo, o sea, esto no es una fotografía, era totalmente ilustrado, por eso hoy en día el dibujo es tan importante para el mundo, por eso es tan triste ver cómo la gente se prostituye por cualquier cosa, sino es que miren, mire cómo, o sea, gracias a este libro avanzó la ciencia, ¿sí? Muchos médicos acuden como otros no, esto no es algo que es, o sea, que está en venta y que es legal, hay partes donde sí los venden, hay otras que no, pero siempre aconsejan que no acudan a este tipo de material porque pues tiene una historia muy visceral, ¿no? Muy triste, muy, ¿cómo podríamos decir? Lleno de sangre y bueno. Entonces así lo sabrían, ¿sí? Lo sabrían pedacito por pedacito y dibujaban, ¿no? Y mire, no cambia, es la misma persona. Después, desde la parte cenital, comenzaban a abrirlo por pedacitos, a mirar detalle por detalle, y así era. Y es tan visceral que aquí sí, no sé si alcanzan a percibir, aquí vemos una especie de alfiler, o bueno, de aguja, ¿sí? Para separar un poco las arterias, o sea, era brutalmente, uff, pucha, o sea, no sería genial, sino, o sea, genial el dibujo, ¿me entiendes? O sea, genial cómo esta gente tenía ese talento para poder mostrar eso, pero no es genial porque es que fue mucho sufrimiento, ¿no? O sea, y aquí la firma del artista y los brillos, los detalles, entonces, si a una persona le gusta mucho la ilustración científica, botánica o lo que sea, este es el camino, ¿sí? Y es muy bueno y pagan muy bien. No en Latinoamérica, no conozco empresas que trabajan en esto, pero por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, hay gente que busca profesionales que trabajen en este campo, ¿sí? Entonces, eso era como lo que les quería mostrar así a grandes rasgos, aprovechando acá que estamos trabajando un poco de anatomía, pero siempre el dibujo ha sido algo muy importante para, para las nuevas generaciones, siempre, siempre. Listo, aquí voy. Tan, tan, ok. Aquí podemos agregar. La piel tiene cierta textura, ¿sí? La piel tiene los poros y es lo que hace que pues sea mucho más natural, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que lo va llevando uno el arte, ¿no? El dibujo, investigar, leer. Entonces, cuando yo mostré ese libro, la gente quedó como que, wow, qué brutal ese contenido, ¿no? O sea, uno no se siente orgulloso de que, uy, o sea, pero son cosas que uno dice, ese es el mundo, ¿sí? Hay cosas misteriosas que uno aún está por descubrir y por eso me gusta mucho el consultar porque uno investiga, ¿sí? Uno todo el tiempo está investigando, está mirando descubrimientos nuevos, qué está pasando en otras partes del mundo, ¿sí? Entonces, cada uno va descubriendo como los gustos y hacia dónde quiere llevar su dibujo, ¿no? Hay gente que le gusta trabajar más como los fanarts y todo eso. Está bien, no está mal, está bien. Pero pues no te van a reconocer por tu estilo, sino porque haces dibujos o sea, ya cosas que ya lo han hecho otros, ¿sí? Yo te invito, o los invito en general a los que de pronto están empezando a crear como o sea, sus propias cosas, buscar su identidad, ¿sí? Es un camino muy largo, es difícil, pero al final es como
o sea, sin dolor no hay gloria, ¿sí? Para llegar arriba hay que sacrificarse muchísimo, buscar su propio estilo. eh, por ejemplo, hay muchos ilustradores por ejemplo, Loish, ¿sí? Por ejemplo, Ryan Lang, que es uno de los artistas de Pixar, Arman Serrano, Iron Blaze, ¿sí? Gente muy, muy tesa en el tema de la animación. Y es evidente su estilo, ¿sí? Nada que envidiarle a otras personas. Ya, tienen su propio estilo y eso es lo que vale. O sea, no se preocupen si por el momento la gente no admira tus frescos. Preocúpese más por avanzar, por mejorar, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Entonces, está quedando como interesante, ¿no? Se está viendo como el proceso. Me dicen abajo en los comentarios si ustedes quieren este PDF, ¿sí? Este editable para estudiarlo, para analizarlo. Me avisan si... Recuerden que pueden también apoyarme de vez en cuando en PayPal para seguir subiendo contenido con más cosas, ¿sí? Yo nunca les pido eso, pero pues si alguno tiene un dólar o algo y desea apoyarme, bueno, chévere, ¿sí? Ustedes pueden, cuando creen sus canales, hagan lo mismo, piden apoyo para que ustedes también suban su contenido. Entonces, pienso que esta sombra, un poquito más así, a ver. Vamos a mirar la parte abdominal. Entonces ahí vamos dándole. Entonces aquí estamos acá trabajando, dándole. Uy, eso. Entonces, dibujar anatomía es muy bacán, ¿sí? O sea, hay personas que me preguntan, oiga, Eri, ¿cómo aprendo yo anatomía? Le digo la verdad, usted puede estudiar los músculos, usted puede ser un médico, hermano, ¿sí? Puede estudiar medicina, pero el tema de saber dibujar es algo de practicar. Aprenderse las formas, más que aprenderse los nombres, apréndese las formas y aprenda a observar. La observación es fundamental. O sea, si tú sabes observar, tú puedes hacer lo que quieras, te lo juro. O sea, no hay algo o sea, no hay una norma que te diga, no, es que si se aprende el músculo tal, no. Por eso es que, digamos, en la academia a mí me tocaba, nos colocaban la modelo o modelo, hombre, mujer o una viejita o lo que sea, y uno tenía que dibujarla, ¿sí? Hay páginas chéverísimas. Hay una que se llama Line of Action. Es gratuita y ustedes pueden entrar y practicar dibujo, ¿sí? Entonces, ya les hago la tareita de que chequen la página Line of Action. Miren, entonces se van acá y le dan clic y ahí pues comienzan a practicar su dibujo, ¿no? Hay otro que se llama Croquis Café, pero ese ya está es en Vimeo porque pues como hay desnudos, me imagino yo que se lo quitaron de YouTube. Pero ahí en Vimeo pueden trabajar. Entonces colocan cualquier video, ¿sí? Miran la modelo. Así lo hacía en la época de renacentista y un poquito atrás. Y aquí pues está como una especie de vivo y en directo. Entonces traten de pintar, de dibujar, de hacer algo chévere, ¿sí? Y puede ser 5 minutos, un minuto. Y ahí van poniendo en práctica su trabajo, ¿sí? Entonces eso es lo que yo hago. Yo practico,
Entonces a veces uno ve, por ejemplo, el glúteo de la chica, los músculos, el tríceps, el bíceps, un poco el esternocleido, la columna, bueno, ¿sí? Entonces a veces es un trabajo duro para la chica porque a veces busca una pose y a veces no encaja, pero ahí es donde uno dice, uno tiene que tratar de mirar esto como arte y no como morbo, ¿sí? Porque a veces cuando hay gente que nunca ha visto una mujer desnuda, como que, ¡ah! ¿Sí? Entonces, cuando ustedes cambian el chip y comienzan a mirar las formas, ¿sí? La silueta, comienza como a desglosar el personaje, ¿sí? O sea, como que no veo solamente la piel, los brillos, sino comienzo a mirar cómo funcionan los músculos, cómo funcionan los huesos, comienzo a mirar el line action, ¿sí? La línea de acción. Ahí es donde comenzamos a estudiar, ¿sí? Se puso a llover. Y bueno, yo les mando un saludo grandísimo pues a la gente que me esté viendo en este momento, los de México, Chile, Ecuador, mi gente de Colombia, y pues a toda Latinoamérica, que a veces recibo mensajes pues que me motivan a seguir subiendo este tipo de contenidos, ¿no? Para ustedes, para que practiquen y que también vean de que por más grande que sea el profesional, también siente lo mismo, siente frustraciones y que también está en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ese es como lo que quería hablar el día de hoy. Espero que realmente les haya gustado como este proceso, ¿sí? El paso a paso, en vivo, en directo, ¿sí? Porque también quiero que lo intenten, ¿sí? Que vean este video y si de pronto se motivan a hacer anatomía, háganlo, ¿sí? Y me cuentan cómo les va. Recuerden, agregan para que yo los pueda, o sea, los pueda publicar, coloquen el hashtag eh, ejercicio, ejercicio NUC, ejercicio NUC, y coloca NUC Entertainment. Ese es larguito, pero es para que los podamos ver. ¿Listo? Está re largo. Listo, ahí se los dejo. Pueden repetir el video. Entonces, les mostraré después cómo queda. ¿Listo? El final. ¿Sí? Voy a dejar este video hasta acá. Recuerden, hay que hacer una firmita. Siempre es bueno firmar los trabajos. ¿Listo? Esto apenas es un boceto. No es que lo haya terminado del todo. Un poquito oscuro. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, que hayan pasado un momento tranquilo, que me hayan escuchado, que de pronto los haya motivado de alguna manera. Sigan motivándose, sigan saliendo adelante, estudien sobre crecimiento personal, analicen su entorno, practiquen, pero por amor, no por demostrarle nada a nadie. Y bueno, chicos, les deseo muchos éxitos, excelente energía y nos vemos en una siguiente ocasión. Éxitos y chao, chao.